Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos amigos de Con Pineda Chacón, ya lo han visto ustedes, ahora en el viaje de la cámara, don Eric Chavarría con nosotros nos acompaña. Bienvenido Eric, ¿cómo estás? Qué gusto, Juan Carlos, estar aquí, pues para mí es un honor, porque como televidente y admirador, por supuesto, de tu trabajo. Qué bueno estar aquí. No sé si estoy a la altura, pero creo que no. No, estamos bien. Yo mido unos 70, no, pero... No, son más altos oíme, que yo. pero ¿sabes qué? Sí, ¿cuánto? Pero centímetros. Quizás No, 4 2 enanos. centímetros. Tú sabes que a mí en el colegio me decían enano. Sí. Tenía un compañero, Edwin, que medía casi, así como Orlando Ponce, de alto, y yo de 15 años, ya te imaginas. Entonces me decía enano siempre. Y me quedé con Eso. Y Me me identifico sentí- mucho con eso. y me quedo En el ahí. pelotón eras el último, Sí. siempre... En el aula de clase, el último, allá Sí. también, porque no me gustaba estar enfrente por las preguntas. Pero dicen que en los frascos pequeños vienen... Las mejores esencias. Exactamente. No, te digo estar a la altura porque yo siempre te he escuchado en la animación de radio, o varios años atrás, y la capacidad que tenés de improvisar. Bueno, Eso es un talento, ¿no? Pero ¿cómo lo desarrollas? creo que ha sido base el poder también ser un consumidor. Yo sí que le doy un mérito al que trae las cosas, pero también al que se enfoca tanto en lo que le gusta, Pero que lo consume. ¿Cómo hilvanás a la misma velocidad el pensamiento con la locución? Muy interesante, y no sabes cuántos problemas he tenido por eso. Para mí, yo tengo una idea bien pensada y masticada para poderla entregar. Pues Y ustedes es todo... es rápido. El tipo de locución que yo he desarrollado es más una animación y tengo que jugar con eso y ya con los años, pues gracias a Dios lo he perfeccionado. Sí. Y lo he llevado en parte a la televisión. Eso te tiene acá, pues. Ah. Muchas gracias. No, bueno, en donde estás, no necesariamente en el programa, porque ser de medios, ser del espectáculo, ser del entretenimiento, vos sos muy destacado en radio y en tele. Es decir, llegar ahí no es cosa fácil también, muy amparado por el talento, Eric. Bastante, y pues aunque muchas veces las personas es bien difícil quitar ambos estigmas porque van creando una imagen tuya. Me ocurrió, por ejemplo, con el salto a la televisión nacional. El tener el ADN de la radio, a veces tenés que desconectarlo y conectar el de la televisión. Algo que siempre yo me creí que no lo podía lograr, pero yo sé que se va a escuchar como un poco salamero, como dicen en mi pueblo. Pero una de las personas que yo siempre he aprendido a ver cómo, pues, tiene intuición en la pantalla y manejar tiempos y silencios, es usted, Juan Carlos Pineda Chacón. Y te lo digo aquí, frente a frente. No, pero ahora terminame de definirlo porque también me gustaría, porque es como puede ser una crítica, es decir, una crítica, una definición de un comportamiento que uno no necesariamente lo tiene. A mí no me gusta evaluarme o verme después, por ejemplo, en mis presentaciones. Yo pienso que... Pero ¿cómo lo definís, pues? Muchos presentadores de televisión hoy en día no tienen claro la importancia de los silencios. Al momento de entrevistar, al momento de causar una emoción, no solo al entrevistado o a la persona que participa con vos en pantalla, sino al televidente también. Los silencios son parte de la música y también son parte de un presentador, de un discurso, de una retórica. Interesante. Sí, porque son definiciones. A veces uno forma parte de un conjunto de situaciones en las que se desenvuelve, pero luego viene otra gente y lo define, lo conceptualiza, ¿no? Este género es fascinante y yo creo que vos lo has entrevista, vivido, ¿verdad? Porque a vos te toca entrevistar artistas sí. constantemente, conexión con gente de la música y descubrir cosas. Y hacer que la gente lo entienda, porque yo me identifico mucho con las masas populares. Creo que la mayoría de gente que me conoce sabe que ese ha sido, por decirlo así, parte de mi discurso, de mi manera de ser y actuar frente a una pantalla o también ante un micrófono.
En ese sentido, yo siempre he tenido claro que uno hay que hacer televisión, más en un país como el nuestro, para que la entienda desde aquella persona que desgraciadamente no pudo formarse al 100%, pero también llamar la atención de aquel que quizás es mucho más vasto en sus conocimientos. Sí, hay que promediar, ¿verdad? Claro. Pero ¿sabes que la televisión, por ejemplo, crecimos con las posturas bien cuadradas, guardando siempre el ángulo perfecto y desenterrar ese montón de prejuicios que era la televisión vieja? Salvador ha sido un adelantado, porque Salvador siempre vino aquí. Me acuerdo que lo miraba en Cinco Deportivo, quizás no habías nacido, pero venía hasta con zapatos blancos, sin calcetines, ahí a los Julio Iglesias, y con sacos o blazers rosados, azules, verdes. Vos lo has visto, ¿no? Muy bien definido. Entonces, rompiendo todos los esquemas tradicionales de la tele cuadrada, de posturas y del armado correcto siempre de las palabras o de las preguntas. Y así son los medios de comunicación hoy en día. Yo siento que como comunicador, la versatilidad Vos rompes muchos. es una de las cosas que siempre me han gustado. De repente me ha tocado como en formatos como en revista, donde trabajé por tantos años en la mañana del 5, el tener una entrevista, por ejemplo, con una sobreviviente del cáncer de mama. Ahí tenés que manejar un poco Puedo el ser una efecto. montaña rusa de Sí. emociones, como también el poder hacer un comentario entretenido en un segmento de humor. A mí me ha pasado una etapa muy linda en mi vida. Ajá. Y fue una etapa donde estuve en 3 formatos de televisión o de medios de comunicación distintos. Comenzaba a las 6 de la mañana en un programa de radio popular. Luego pasaba una revista matutina. Y después tenía que grabar un formato internacional similar al que usted también grabó, que el que yo realicé fue Trato Hecho. Ah, Trato, claro. Entonces Yo son lo 3 disfruté formatos mucho. completamente Sí. diferentes, pero me llenaba... En la mañana estabas acelerado, con el Acelerado. desayuno, vamos al trabajo, Interacción. correr, armar la burrita para el Claro. trabajo, salir al taxi, al bus o al carro, que no te encienda la batería, que no te arranque. Interpretar ese momento, ¿no? de la audiencia. Pero ahí, luego, Y luego cambiar el chip, ir a televisión, que es imagen, sí, que es bien un vestidito, plano, maquillado. que esa es otra de las misiones, otra de las, podría decirse, de los esfuerzos que yo traté de hacer, de que la gente viera que también no bastando con ser el tipo perfecto, con facciones definidas o la altura, bien podría ser un animador en televisión, que pudiera también tener su propio estilo. Y eso es lo que traté por mucho tiempo. Contento de tenerte acá. Vamos a seguir platicando y conocer más de dónde viene, de dónde nace la fuente del desarrollo de tu talento, aquí a descubrirlo en Compineda Chacón. Cuando Encantado. regresemos de la pausa comercial, volvemos en breve. Bueno, contentos de estar con Eric Chavarría. Seguimos compartiendo plática, ¿no? Este es un formato muy relajado. Me gusta, porque estoy acostumbrado Sí, ¿verdad? a lo fuerte, a lo irreverente. La intensidad. La intensidad, esa es la palabra, muy bien. ¿Vos medís cuando les baja, tenés que subir un poquito? Yo mido, claro, creo que uno con el tiempo aprende Es olfato, intuición. una intuición, creo que esa es la palabra, y saber cómo se está comportando, digamos, en radio el público, qué tanto estás logrando llevarlos hacia donde querés, que al final es entretener y tener los puntos más altos siempre frecuentes en tu trabajo. Eric, ¿vos naciste dónde? Yo nací en el Hospital Escuela. Aquí en Fui el Tegucigalpa. segundo parto por cesárea de mi mamá. Mis padres vivían en el barrio arriba de la ciudad de Comayagua. Y cosas de la vida, el parto se complicó y todo viene a dar al materno infantil, ¿verdad? En todo Honduras. Pues nací ahí, Pero el plan era que nacieras allá. en Comayagua, en el Hospital Santa O Teresa. sea, que fue una emergencia. Fue una algo- emergencia. Fue algo
Dice mi mamá que lloré dentro de la timba de ella. Esa es la no anécdota salía, que ¿no? tiene. No sé, estaba atravesado, ¿qué pasaba? No sé las complicaciones de ese momento. Creo que hoy día hubiera nacido tranquilamente en Comayagua. Pero era 1987, un 25 de diciembre, y nací el 26. O sea, qué Navidad la que pasó tu mamá seguramente con... Fue una Navidad, muy realmente preocupado. fue una Sí, Navidad. Sí. Y pues luego de eso, mis primeros 3, 4 años en Comayagua, y luego pues regresamos a la tierra de mis papás, que es ahí donde hice mi vida, que es en el Rosario, Comayagua. Contame el Rosario, ¿cómo es? El Rosario es ese pueblo colonial de los muchos que hay. Fue uno de los principales pueblos mineros en la época colonial. Alimentaba la Caxa Real en Comayagua. Hay minas que se dejaron de explotar hace unas décadas atrás. Un pueblo... ¿A cuánto del casco histórico de Comayagua? De Comayagua estamos hablando de unos 22 kilómetros. Cerca. Cerca. ¿Hacia el norte o hacia la montaña? Hacia el norte, hacia el O norte. sea, el valle, siempre en el valle. No, ahí ya vamos tomando camino hacia las montañas. Era la antigua CA5. Ahora es distinta la ruta, ¿no? Pero en aquel tiempo era en los 60, 70, esa era la ruta. Es un pueblo que se dedica al maíz, frijol. Es un pueblo que tiene su iglesia, sus casonas viejas, su campo de jugar fútbol, su cantina. Sí. Bueno, eso que lo hace tan tradicional a los pueblos del interior de nuestro Las país. pulperías y todo. Las pulperías. Ahí creciste. Ahí crecí entre gente de buen corazón, gente también que creía que solamente el asadón, el maíz, el frijol era el destino de cualquiera, y si había que aspirar a algo más, quizás sería un oficio o las maquilas y bananeras, que es una de las migraciones más grandes que hay dentro de mi pueblo. Pero yo siempre fui un pequeño con gracia, así decían, ese niño tiene gracia. Y pues me lo creí y hasta el sol de hoy lo tengo acá. Ajá. O sea que vos, ¿qué mirabas cuando eras niño? Cuando hablamos de niño, ¿a qué edad ya eras curioso, inquieto, divertido y mostrabas esa gracia? A mí cuando alguien me dice, Eric Chavarría, ¿quién era de niño? No tengo que mostrar mucho, solo mostrar algunos rasgos que hay en mi cabeza. Jugaba con piedras, era tan ocurrente desde niño, siempre persuadía al resto para lograr llevarlos a un juego o a hacer lo que yo quería. Sin embargo, fui muy temeroso de mis padres, de mis abuelos, que fueron los que me inculcaron un poco la disciplina y el respeto de los pueblos. Desde si veo a una persona... La jerarquía familiar absoluta. No es negociable, no es negociable. Yo veo a un tío mío y yo me hinco. Esta es una costumbre que no me da vergüenza. Sí, Muchos te tocan la cabeza y te dicen la bendición. Son costumbres que aparentan ser demasiado arcaicas, pero que, aunque ustedes no lo crean, en muchos de los pueblos del interior, como del de donde yo vengo, pues aún persisten. Aún persisten. Yo fui un poco más irreverente en eso, pero siempre custodié bien la jerarquía familiar, pues el respeto a los mayores. Sobre todo a mí me enseñaron que no había que meterse. Pero sí vi en Santa Cruz mucho de ¿verdad? eso. Bendiga, tío. Bendiga, madrina, bendición. Bendiga. Sí, eso es algo que no se pierde, y el respetar también hasta en la manera de hablar a tus tíos o mayores. Yo nunca he podido vocear a un tío, por ejemplo, a un padrino, mucho menos a mis padres. Es cuestión, cualquiera lo miraría de manera relevante, pero hoy día eso me hace sentir orgulloso de lo que soy. Eso es un atributo muy correcto, ¿no? Que se ha perdido incluso. ¿Y qué mirabas, pues? ¿Qué soñabas? Porque vos te revelabas al asadón, a no machete quería. y todo eso. Mi papá es un gran admirador de tu trabajo y lo tengo que mencionar, mi papá. Un saludo grande para... Una zurda de don Darwin Chavarría, el gran motahuense. Soy olimpista, pero él es motahuense. ¿Y a quién saliste? Soy Madrid, pero él es Barcelona. Entonces, ahí sí te revelaste. Soy un irreverente, pero no por querer llevar la contraria, sino por hacer lo que me gusta y lo que quiero, sin perjudicar a los demás. Yo siempre menciono esto, me siento orgulloso de darle regalos a mi padre de su equipo. Entonces eso no me hace ser un traidor, por el contrario, disfruto más bien
los sentimientos diferentes, pero el mismo corazón entre ambos. ¿Y es zurda? Esa zurda de mi padre no fue heredada, eso sí te lo diré, porque soy Fue derecho. tacaño ahí. Mis hermanos sí jugaron fútbol. Yo me retiré a los 15 años. Porque esto quiero hacer una denuncia en este programa, Juan Carlos Pineda, si me lo permite. Sí, hombre. No comparto que en los pueblos de nuestro país se juegue al mediodía en punto. En canchas de tierra. Bueno, ya eso no lo podemos cambiar. Pero eso de jugar los domingos al mediodía, eso no es de Dios. Eso sí es muy fuerte. Y yo era un niño. No te gustaba, le... No me gustaba definitivamente. Al final todo el mundo decía, vos tenés gracia para esto, vos tenés gracia para esto. ¿Te gustó más la luna que el sol? Me gustó más la luna que el sol, correcto. Sí, tuve un tío que y fue el que prácticamente tuvo la culpa de encenderme la luz, de decirme, por aquí es. Todo lo que sentís tiene un sentido, es este. Es mi tío Ovidio, que fue maestro mío desde 3er grado hasta 6º. Y siempre decían que era muy astuto, me encantaba platicar con ancianos. La primera persona con la que yo platicaba todas las noches era mi abuela, que de Dios goce, Adela Bustillo. Con ella conversaba y adquirí mucha sabiduría de parte de mi abuela. Y ella se burlaba, decía, este niño es un viejito para hablar. Pero siempre he creído que las pláticas son una fuente inagotable de conocimiento, sobre todo para los niños. Hablando con mayores. De acuerdo. Obviamente, hablando cosas que puedan edificar y educar a un niño. Sí. A mí me impactó mucho que mi abuela me hiciera caso y que podía platicar con ella. No me gustó el campo. Ese fue un eterno problema con mi padre, como también no me gustó el oficio de mi padre, que es un carpintero. ¿Y qué le proponían vos? ¿Qué le ofrecías que ibas a hacer en contra de lo que ellos podían diseñar para tu futuro? A veces, este es otro punto que existe en los pueblos. Los padres se quieren siempre creer que lo que ellos quieren es y debe ser lo mejor para los hijos. Mi papá todavía tenía rasgo de esos. Como mi hermano mayor sí tenía una vocación para carpintero, ay Jesús, yo tenía que, y yo aprendí. Yo soy una persona que puede lijar una pieza de madera y acabarla con barniz y queda pues muy bien. Ya. ¿Tenés buena mano? Mi casa yo la pinté, por ejemplo. Mi casa yo la pinté. Hago trabajos en mi casa que son parte de eso que mi papá me inculcó. Pero mi papá también es un agricultor. Y ambas cosas no me gustaban, Juan Carlos. Era un dilema diario. Y mi cerebro fue creyendo que yo no podía, que yo no era una persona con cualidades que iban a hacerme triunfar. Hasta que fui entendiendo en la adolescencia de que lo que yo hacía sí tenía un título, sí tenía un lugar en el campo laboral y sí me podía hacer crecer. Y eso lo aprendí cuando llegué a la ciudad de Comayagua. Pero hay momentos en la cena o en el almuerzo, en el desayuno, en la que aparece esa pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y el padre tiene un diseño, la madre, y uno otro. Entonces, cuando proponías eso, no te reclamaban, te vas a morir de hambre, porque ser locutor, ser animador, ser... lo que quieres ser no tiene futuro. En cambio, sembrás maíz, sembrás frijoles, vas a comer. Eso es el discurso que yo recibía. Ajá. Ese era el discurso que si no aprendí un oficio, quizás lo más probable es que no me iba a ir bien. Pero pasa algo. En mi pueblo ya habían festivales de la canción, ya habían actos cívicos, públicos, y siempre estaba Eric Chavarría, siempre estaba el hijo de Darwin Chavarría. Pero ¿cómo estabas ahí? Por ejemplo, de observador, o ya empezabas a agarrar micrófono. Fui presidente por elección en la escuela y en el colegio. A los actos cívicos yo los dirigía. Cuando llegó la ambulancia a mi pueblo fue una noticia tremenda. El que habló en nombre de los niños fui yo. Cuando inauguraron el teléfono, quien estuvo cantando canciones de Pedrito Fernández fui yo. Entonces, ya sabían que si había algo... ¿La profesora o el profesor que era tu tío? De acuerdo, ya sabían que el niño, el sobrino del profesor Ovidio, puede ser parte del acto para que esto sea más bonito, qué sé yo. Entonces,
Si ya fui yo tomando un rol protagónico y de una u otra forma mi papá me apoyó. Sí tenía otra expectativa conmigo, pero no dejó de apoyarme. Y eso me lo demostró años después cuando, pues, mi papá tuvo que irse del país. Yo soy hijo de un migrante retornado después de haber logrado sus propósitos en Estados Unidos. Me tocó a mí, a mi hermano mayor y a mi hermano menor. Estar sin él. Nos tocó, es decir, logramos graduarnos en la universidad. Ah, nos Sí, tocó. él estando, ausente, enviando remesas. Yo soy hijo de un mojado, por decirlo así, que estando allá creyó en mí. Claro, al él llegar a Estados Unidos ve la gente en televisión, ve que existe una industria, un Otro mercado. mundo más allá del Rosario, sí, muy fuerte. Exactamente. Y Bueno. me apoyó incondicionalmente. Interesante. Vamos a hacer pausa, Eric. Muy bien. Estoy todavía esperando el bus que me traiga del Rosario afuera, porque me has metido y casi... Ya viene. Así decía, ya viene el bus. Ya viene. Y sonaba el bus. Cuando regresemos de la pausa, seguimos con Eric Chavarría aquí con Pineda Chacón. En la pausa he podido conectar o extraer algo de ese momento en el que me dejaste en el bloque anterior, Eric. Que tu papá se va a Estados Unidos, me cuesta asimilarlo porque era un hombre hecho al campo, al asadón, al maíz, a los frijoles, a la carpintería, me imagino que eran productos bien acabados, ebanista. Y deseaba lo mismo para vos, sin embargo, se va a lo urbano, se va a Estados Unidos. ¿Qué lo promueve tanto? ¿El deseo de descubrir cosas, de descubrir otros mundos, o la carencia familiar, buscar otros horizontes? Exactamente, ¿qué sucede para que tu papá se vaya? El querer crecer. Nosotros vivíamos en una casa donde en un solo cuarto vivíamos todos los hermanos. Yo compartía... ¿Cuántos hermanos eran? Tres hermanos. Ya después llegó la niña, que es María Belén. Pero en ese momento éramos tres. Yo soy el del medio. Yo dormía con mi hermano menor porque tocaba, pues. Y así fue, y no me da vergüenza decirlo. ¿Un solo cuarto? En un solo cuarto dormíamos los tres. ¿Los tres hermanos? Los tres hermanos. Era muy difícil porque era pues una casa muy pequeña, pero acogedora, de teja, adobe, parte de bajareque. ¿Piso? Piso de mosaico, pero otro de una especie de ladrillo de barro. Él afuera solo ajustó para pulirla y darle un confiteado, ¿no?, que es lo robusto del concreto. En aquel pueblo de tierras de tierra roja, de calles empedradas, de personas madrugadoras y de madres entregadas al 100% a la cocina, al hogar y a sus hijos, por supuesto. Así me tocó vivir. Para muchos, machismo, tradicionalismo, pues yo me siento orgulloso de eso. Aunque hoy día vivo 180 grados diferente, mi realidad es otra. ¿Qué pasó cuando tu papá les comunica que se va, o es una decisión familiar, conciliada? Mi papá no sabe, pero yo, en su momento, yo me alegré mucho. Creo que en mi adolescencia fue muy frustrante. Yo era consumidor de televisión, leía periódicos. Yo pensaba más en ser una estrella, en querer ser algo, pero mi papá tenía, no quizás otra visión, pero tampoco se preocupaba por la mía. Al ver que mi hermano era tan bueno haciendo muebles, a él quizás le frustraba el verme a mí, que lo que me interesaba era peinarme como Ricky Martin, cantar las canciones de Backstreet Boys, salir en actos cívicos. Pero aún así había una parte de él que me daba la razón, claro. Pero cuando él se va, yo sentí que podía ser yo. Y eso coincide cuando yo hago el salto más importante de mi vida a los 15 años, estudiar en el Instituto Departamental León Alvarado de la ciudad de Comayagua, donde yo entendí que mi manera de ser
lejos de la burla, muchas veces en el pueblo, por gente que no entiende lo que yo hago o no entendía, a ver que lo que yo hacía era una manera de ser, era una forma de ser. No estaba siendo distinto. Hay muchas personas que pensaban igual que yo. Y de ahí me exploré a mí mismo y potencié lo que yo sabía que podía hacer. ¿Tu papá ya en Estados Unidos? Mi papá en Estados Unidos es un hombre 100% responsable. Logramos hacer la casita, pagar los terrenos, que tampoco somos terratenientes, ¿verdad? Pero sí comprar su carrito y Como lo más dicen, importante los de todo, solares. Los solares. Los solares. Los que es solares. una Los forma potreros. sí. Los potreros. Y lo más importante de todo, que fue siempre la misión de mi padre, el discurso siempre lo escuchaba, porque uno de niño escucha a sus padres. Con el tiempo te das cuenta de que sí. Yo escuchaba a mi papá a veces preocupado por el estudio de los hipotes. El estudio de los hipotes. Mi hermano era un arquitecto o ingeniero, lo que él visionaba. Mi hermano se vino a estudiar acá y logró togarse. Después, años después, yo llegué acá y logré togarme. Después llegó mi hermano menor y logró togarse. Entonces sí valió la pena el sacrificio de él, sí valió la pena el que él trabajara los 10 días de la semana, los feriados. ¿Lo extrañabas? Demasiado. Creo que lo necesité en un momento muy feo de mi vida, que fue el típico momento de un adolescente donde pisó lo más terrible de la seducción del mundo y no tenías a alguien que te pusiera quieto. Pero ¿me puedes definir esa frontera de la que hablas? De esos momentos en los que la adolescencia te invita a cosas, pero hay quienes no. en algún Pasan momento esa descubrí que tengo un don muy especial para hablar. Lo que me sirvió para las mujeres. Siendo un adolescente, fui demasiado descuidado, temerario, arrogante y muy equivocado, muy desubicado. Ocurrieron cosas que me marcaron por completo mi vida. Pero hay un ser humano al que yo quiero agradecerle en este momento, sé que va a ver esta entrevista, se llama mi hermano mayor, que me dio con su ejemplo la vergüenza más grande. ¿Cómo se llama él? Darwin Sadí. Darwin. Vive en Madrid y en Barcelona y Motagua. Ajá. Me dio el ejemplo más sensato, prudente, que generó la vergüenza más grande de mi vida. ¿Qué te dijo? Nunca me dijo nada. Yo lo miraba. Y aunque la gente me lo reprochaba, yo miraba a aquel ser humano que en ningún momento me veía con desprecio, sino con apoyo, y lo veía crecer. Pero quiero interpretar exactamente, me estoy imaginando lo que pasó, porque eras una estrella, tenías buen verbo, conquistabas muchas mujeres, muchas chavas, muchas muchachas. Desgraciadamente no lo voy a presumir como... No, pero quiero entender. Pero en mi adolescencia descubrí eso. Eras un seductor empedernido. Lo descubrí y es como cuando en tu adolescencia descubrís cualquier cosa y abusás de ella. ¿Hiciste daño? Por supuesto. Hice daño, muchos de ellos irreparables, pero que con el tiempo... ¿Te has conciliado? Me he conciliado. ¿Con vos y con ellas? Y me di a demostrar que quizás no fue la mejor versión de mí y quizás fue ahí también donde faltó una mano de un padre quizás que me educara en ese aspecto, un caballero. ¿Y a tu hermano le pediste algún consejo? ¿O simplemente verle la cara, verle los ojos, es que mi hermano representaba esa...? De mi hermano menor no puedo decir mucho porque él era menor que yo. Sí. Al contrario, él veía en mí un ejemplo. Pero esto es un efecto dominó. Yo voy viendo hacia adelante y ahí estaba mi hermano estudiando los sábados y domingos, siendo excelencia académica y siendo un excelente jugador de fútbol, siendo un caballero, novio eterno de su esposa hoy día. Y yo... Don Juan. Un adolescente equivocado, desubicado, como mucho, ¿verdad? Tampoco voy a decir que era el... Sí. No, pero eso es muy común. Solo que yo me equivoqué muchas veces. Y
mis hermanos y yo tenemos un vínculo muy grande. Hemos pasado momentos terribles. Bueno, yo dormía con mi hermano menor. En algún momento dormimos los tres en la misma cama durante mi infancia. Podés imaginarte el vínculo. Yo heredé toda la ropa de mi hermano, hasta mi adolescencia, hasta que mi papá llegó a los Estados y podía mandar esas famosas cajas con tenis y cosas así. Yo heredé las camisas, yo heredé los tenis, mochilas, uniformes. Puedes imaginar lo que representaban para mí, lo que representan mis hermanos. Claro. ¿Enterraste eso? Lo enterré. Lo enterré. Con el tiempo, Tegucigalpa ha sido para mí el lugar donde yo me vine a encontrar y donde vine a definitivamente enderezar el camino que siempre debe haber sido. Me lo cuentas cuando estemos de nuevo tras la pausa. ¿Cuál es ese nuevo camino, ese renacer aquí en la capital de Honduras? Cuando volvamos, más con Eric Chavarría. Bueno, en el transitar del tiempo en esta conversación vamos recorriendo también espacio, ¿no? Porque venimos del Rosario, pasamos a Comayagua y ahora en Tegus. Me decías que Tegus representó como una ciudad mágica que te cambió un poco el rumbo, ¿verdad? ¿Lo entiendo bien? Juan Carlos, yo llegué a Tegucigalpa a componerme, a ver mi camino. Contrario a lo que le pasa a muchas personas, llegas a la capital de un país, te dejas seducir por todo lo que aquí hay, porque aquí literalmente aquí hay todo. De todo. Todo, es un poco de todo un poco. Pero yo vivía con mi hermano, él ya estaba por egresar y yo tenía un propósito. Llegué a Tegucigalpa con 41% de promedio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Te podés imaginar todo lo que yo viví en Comayagua y llegaba aquí a Tegucigalpa? Pero no tuve miedo, yo supe que aquí era el lugar donde debía estar. Logré años después graduarme con excelencia académica, cum laude, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como licenciado en periodismo. Entonces sí tuve razón. Pasaba enfrente de esta empresa, en los buses de la Isla Universidad, y me daba una corazonada ver el logo de Televicentro. ¿Y sabe qué? Se lo dije al licenciado José Rafael Ferrari en vida. Se lo dije. Porque creo que todos los que somos olimpistas y los que hemos crecido con esta casa televisora que es parte de la tradición de este país, sobre todo Canal 5, nos sentimos identificados con ese personaje que de Dios goce, a quien yo estoy muy agradecido, al igual que su hija, Pía Ferrari, por años después, sin querer cumplirme un sueño que yo tenía, trabajar en Televicentro. ¿Qué pensabas cuando la corazonada era esa? Sí, era la corazonada esa. Y busqué todos los motivos, inclusive usted, señor. A ver. A usted yo lo conocí en Comayagua. Yo trabajaba en un canal de televisión. Usted llegó a hacer una visita a la empresa y yo le dije lo mismo que le estoy diciendo. Lo admiro mucho y me gustaría, en ese tiempo yo le dije, hacer la práctica en Televicentro. Usted me dijo, mándeme un video de algún reportaje de un partido, porque en ese tiempo estaba El Hispano. Sí. Y después yo lo vi muy lejano aquello. Entonces, voy a ser honesto, no fui perseverante. Quizás yo ya tenía otro enfoque distinto, pero sí tengo esa anécdota con el señor Juan Carlos Pineda de Chacón. Recuerdo esa visita, recuerdo muy bien esa visita, que terminé, te cuento. Ajá. De paso, fuimos a jugar un partido, una potra, con unos veteranos de ahí de Comayagua, en el estadio de Comayagua. Y sí recuerdo perfectamente los pasillos de esa, era un canal... Canal 55 canal en Comayagua. 55 de Comayagua. Pues mira cómo es los caprichos del destino también, claro, ¿no? Claro. Y ahora nos encontramos acá y uno sin proponérselo va recogiendo situaciones que van construyendo tu historia, como la que nos estás contando ahora. Entonces, comprenderás que de todas estas sensaciones, que muchas te las he plasmado, y hay miles, millones que quedarán ahí, que no se puedan decir, todo eso anda en mi cerebro constantemente. Yo tengo un cerebro que camina demasiado rápido. Sí, eso es lo que te decía. Y eso es lo que ocurre con mi manera de trabajar. Todas esas sensaciones, si hay que hablar de
de algún tema, mi cerebro va y recoge una carpeta de lo que ha vivido. Yo soy de los que comparte mucho sus vivencias. Soy una persona que trata de que lo que yo digo, alguien se identifique. Reflejas la realidad. ¿Te cuesta mucho eso? Interpretar eso que te decía, alguien se está levantando, se está lavando los dientes, escuchándote y está preparándose para salir al trabajo, para salir a la calle. Eso es algo que la radio te ayuda a desarrollar. El Interpretar trasladarte la conducta social. Escenarios, te trasladas a escenarios porque la radio es sumamente imaginaria. Es Crear imaginaria. imágenes mentales, es decir, que lo lleve a uno a qué es lo que está pasando ahí. Y eso es lo que yo vine a descubrir, que la televisión no deja de ser así también. Muchos comunicadores parten de que la gente va a absorber lo que ellos digan, sin ellos imaginar dónde está y en qué momento está o con quién está viendo la pantalla. Y la radio me dejó esa enseñanza tremenda. Y después comprendí que en televisión es parte de. ¿Cantás? No canto, pero sí canté durante mi niñez. Muchos creían que iba a ser cantante. Componía canciones, ¿Sí? ¿Y dejaste de componía hacerlo? poemas. ¿Dejaste de hacerlo? Dejé de hacerlo ¿Por porque me gustó más la locución y el ser un comunicador. Pero sí es mi sueño frustrado. Lo que hago a veces es hacer... Hay una especie de trova moderna que se llama improvisación, que eso yo lo hago en la radio. Entonces, al final es como una trova. Soy un trovador moderno, por decirlo así. Y lo hago con los recursos que me da una radio o la estación moderna. Es este juego de componer canciones en el momento, con palabras, claramente mostrando una idea. ¿Serías capaz acá de hacerlo? ¿Hacer qué? ¿Una improvisación? Sí. Bueno, para mí hacer una improvisación va más allá de tener la razón. Simplemente en esta ocasión tener una conversación con el gran Pineda Chacón me hace sentir palpitar este corazón. Y aunque mucha gente no lo piense así, es mi manera de vivir y soy Real Madrid. Y aunque revuelva muchos temas, créanme que para mí levantarme es un completo dilema. Quizás no se escuche un poco de reggaetón, pero yo a cada conversación le pongo un poco de sazón. Aquí está un hombre que desayuna café con pan. Mi nombre es Eric Chavarría y soy el Matatán. Oíme, ¿cómo? Ahí se va enhebrando. Inimaginable, no, pero ¿cómo? Es inimaginable para mí poder llegar de lejos, ¿no? Por eso incluso te decía, estaría a la altura de esa capacidad que tienen ustedes de crear. Porque eso es creación. Eso es creación, es espontaneidad. Hay una que yo disfruto más y es con el público. Eso para mí es una de las cosas más adictivas que hay. Hoy yo estoy sufriendo porque no hay eventos públicos, pero a mí me ha tocado estar en muchísimos eventos, es parte de mi trabajo, también soy animador, y el recibir esa reciprocidad instantánea. ¿Y el teatro? ¿No lo hiciste? Ese es otro de mis sueños frustrados. En Comayagua pude hacerlo. Lo pienso desde que me decís esa conexión con el Claro. público, que el teatro lo ves ahí en vivo, ¿no? Uno acá a través del... Se imagina la audiencia, pero perdés conexión. Cuando animás Teletón, sí. Cuando animo Teletón, animo chonguengues también. Sí. Sentís la vibra ahí. Conciertos. Eso es una experiencia... Yo no podría medirla, realmente. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de animar en el Estadio Nacional porque la directiva de Olimpia me ha contratado varias ocasiones. También conciertos internacionales en Tegucigalpa o también en San Pedro Sula. Y esas masas, sentir el poder de las masas. Yo por eso digo, yo soy un artista frustrado del escenario. Pero has llegado donde pocos llegan también, ¿no? O donde a lo mejor estás en una fase preliminar de lo que viene, ¿no? Para mí,
yo estoy donde cualquiera que hubiese estado en mis zapatos desearía haber estado. Es una repetición constante de ese verbo estar, pero es que es así. Mis compañeros de Televicentro tuvieron la oportunidad de ir una vez a grabar un anuncio de Navidad a mi pueblo. Y cuando íbamos camino a mi pueblo, yo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo la expresión de los camarógrafos. Muchacho, de aquí saliste. Oíme, pero así. Lo recuerdo así. muy bien. No digo nombres porque pues, son muchos compañeros que están detrás de cámaras, pero sí. Me dice, de aquí sos vos, de aquí todo el que yo llevo a mi pueblo, porque yo les hablo de mi pueblo, Sí, sí. me dice, de aquí saliste. Wow. Y se sorprenden porque cada persona que va, yo, Eric. este es el famoso saludo del pueblo. Sí, sí, sí. Oh, es levantar Y la levantar, cabeza, el Ajá. brazo y el Sí, es cierto, es cierto. Saludos a todos los pueblitos de Yo mi también país. soy de pueblo, Eric. ¿Verdad? Y no me hablas idioma extraño. Lo entiende perfectamente. Total. Desde ver a aquella Total. persona que viene arriando con un chilillo, aquella mula llena de tercios de leña cortada en O el correr día. el perro que está ahí velando la comida. También. La piedra imaginaria que digo yo. ¡Shmueve! Eric, vamos a pausa, volvemos. Quiero mostrar algunas fotos o compartir que nos ayudes a interpretar momentos en unas imágenes que tenemos para ir cerrando esta amena conversación. De acuerdo. Volvemos en breve. Bueno, con Eric estamos terminando este encuentro, esta plática. Y quiero compartir algunas imágenes que la producción tiene para que nos puedas referir en el espacio. Y mira, ahí no es el Rosario, No, ahí es Guatemala. ahí es Guatemala. Guatemala haciendo un Pero anuncio. tenés una pinta de rapero, de... Pues, la gente, soy un cantante, reggaetonero o sea, un frustrado. reggaetonero. Sí. Sí, con teníamos frío, cabello así. en ese tiempo. No, hacía mucho frío, claro. Ciudad de Guatemala es una ciudad Helada, ¿no? Muy fría. bastante fría. Estábamos, el que tomó la fotografía, ¿quién cree que fue? Adivíneme. Bueno, podría imaginar Sammy. Sí, ¿cómo sabe? No, porque- bien sabe. Samuel Martínez, en ese tiempo éramos compañeros de radio y ahí estamos haciendo un anuncio para Estados Unidos de una marca de telefonía. En ese Entiendo. tiempo se comenzaban a vender las recargas. Está. Bueno, vamos a ver otra. Ahí está, la banda. Bastante nostalgia, ¿verdad? Sí, compañeros, Luis Rodríguez fue un hombre muy importante para Samuel, para Elmer, para mí, por supuesto, Rafa y Jafet, que fueron compañeros en ese tiempo. Luis Rodríguez permitió que el entretenimiento se fuera expandiendo y que le dieran oportunidad también a actores. Había que recrear, Claro. generar escenas. El Cuarto ¿no? de Luis es uno de los programas icónicos de esta empresa y de la televisión hondureña. Así es. Y cómo no estar Luis- agradecido. Luis está ahora en Costa Rica. Costa Rica, ¿no? En Costa Rica. Saludos, mae. Siempre en contacto con Luis. Bueno. Otro Ajá. tico. Otro tico, pero es Keylor. una estrella. ¿no? Una estrella. Mundial. Esta fue En un partido Honduras. Costa Rica. Costa Rica. 1-1 en San Pedro Sula. Yo fui a cubrir para las mañanas del 5, donde yo hacía el segmento de deportes. Pues les cuento la historia. Ajá. Yo llegué temprano a Costa Rica, voy a hacer el reconocimiento de cancha. Claro, la atención era con Keylor, ¿verdad? Y todo el mundo viendo a Keylor. Yo estaba solo en esa gradería, que es la gradería sur, la que está contigo al Boulevard Boulevard Morazán. Morazán. Bueno, ahí. Pues bien, viene Keylor, se acerca. Y yo digo, se acerca. Y me dice, ¿quiere una foto? Me dijo. Él me Él te dijo. lo ofreció. Él me dijo, Ahí te ¿quiere una veo, foto? ahí te veo en las mañanas del 5. Se imagina, ¿verdad? Matatán quiere una foto. No, en serio me dijo, quiere una foto. Entonces le digo, está bien, le digo, pero ¿cómo me la tomo? No, entonces me pidió el teléfono. Y él se tomó la selfie. Pucha, qué buen Bueno, dato, ¿eh? se va Keylor, ¿verdad? Y se va por el túnel del estadio. Cuando yo voy pasando por la puerta que estaba ahí, estaba abierta. La puerta estaba abierta, o sea, por el ¿Pudiste? amor de Dios. Pudiste estar en. Claro, en haberlo saludado y tomarlo la foto. selfie ahí de. Como Dios manda, Sí, ¿verdad? hombre. No, pero igualmente está muy representativa, pues. Sí, Keylor muy está- humilde.
Es un tipo sencillo y triunfador. Y bueno, aquí estás con la de León. Con la de León, el equipo de mi vida, el amor de mi vida. Sí. Es un sentimiento que lo siente más de la mitad del pueblo hondureño y es un orgullo para mí. Siempre lo ser expresas en tus redes, Claro. con tus selfies, vas en el carro y juegas el Olimpia. Y ahí toda está. la vida y un sentimiento que se hereda. Ahí está. No, ¿Ya cumpliste esa...? Sí, ya quedó manchado. Ya otorgaste esa ya herencia. quedó sellado. ¿Cómo se llama tu hijo? Kevin, perdón, Eric, Eric. digo yo, Kevin. Kevin es mi hermano menor, que es motahuense también. Yo soy hijo y hermano de motahuenses y sobrino de motahuenses. No me pregunten por qué soy olimpista, pero les agradezco porque me lo respetaron. Ahora, yo no voy a permitir eso, así que me llevo a Olimpia. Bueno, ¿y aquí estás en qué? Aquí en el Yankee Stadium. Uno de los sueños que siempre quise fue ir al Yankee Stadium. Pero este fascinante, es una experiencia fantástica, fantástica. ¿Te gusta el béisbol? Me gusta el béisbol, no es Pero- mi deporte favorito, pero son de obviamente los igual que el Yankees. baloncesto también. ¿Y acá? Mire qué guapo, ¿verdad? Éramos Sí, tan no. jóvenes. Ahí parece la playa de... Estamos ¿Está en Tela? o- Tela. en Tela? Ahí estamos en Tela de tantos viajes que hicimos en las mañanas del 5 que ha sido Pero parece una- ahí la playa en Santa Mónica, California, ahí de que Hollywood. Tela es hermoso. Todo un staff de Sí. exitosos actores. Loren, Jean-Paul, Laura, Kritza y el señor Elmer Valladares, más conocido como Chepe el Vendedor. El Chepe. Ahí estábamos. Éramos tan felices y no lo puro sabíamos. Ah, sí talento. lo sabíamos. Puro talento. Ahí está, el Matatán. El Ahí estoy en Matatán. modo Matatán. El macaneo. Ah, sí. Es mi Este es tu guarida ahora. deporte. ¿Sí? Yo siempre he dicho, para mí la radio es un deporte. La disfrutás. La disfruto como nadie. Me siento como en mi salsa, como el pez en el agua. Esa es mi programa que lo disfruto todas las mañanas en AXY. Y lo tenemos, por supuesto, en Canal 5 los sábados al mediodía. Al mediodía es De 12 a 2. de 12 a 2 de la tarde. Sí. Ahí estás con... Ahí estoy con el señor Elmer Valladares, que es mi camarada, es mi hermano. Somos... otro. Tenemos tanta historia similar. Él es otra historia, él es barrio, ciudad. Sí. Yo soy pueblo, lo de él es urbano, lo mío es folclórico. Bien definido. Eric, ha sido un gusto. Un Hemos placer llegado para al mí. final y la hemos disfrutado como todo el público. Y yo solamente quiero decir algo antes de terminar la entrevista, que esta entrevista sea un fragmento que le sirva a alguien en algún lugar de mi país. Es lo único que quiero. Sí, a veces. Contagiarnos Sí. de positividad, de esperanza y de, sobre todo, estar consciente de que podemos hacer. Descubrirse el talento a sí mismo también, ¿no? Y ese talento que puede estar en una milpa equivocadamente Sí. o por circunstancias de la vida, bien podría, si se busca la oportunidad, de estar ahí más cerca de lo que queremos. Así es. La búsqueda de la felicidad. Eric, de nuevo, muchas gracias. La hemos pasado muy bien. Que tengas muchos éxitos más, que siga tu carrera disfrutándola y ofreciendo todo ese talento que tienes para todos. En el nombre de Dios, gracias, maestro. A todos, gracias por su atención. Buenas noches, buenas tardes. Hasta la próxima.